Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos por concluir el capítulo 10, La Cruz y la Corona del libro Edgar Cayce, Dos lecciones de espiritualidad. Recordarles que nuestra escuela de autoconocimiento es con la intención de aprender a identificar los pensamientos que emitimos, incluyendo los pensamientos inconscientes, los estados inconscientes que usualmente tenemos en la vida diurna y aprender a desarrollar la conciencia plena. La conciencia plena es una conciencia de mayor lucidez, es una conciencia amplia, amplificada, que nos permite monitorearnos, que nos permite conocernos y que nos permite también identificar el modelo interno que todos tenemos y que muchas veces no hacemos caso, lo postergamos o simplemente nos quedamos con el modelo que conocemos, que es nuestro ego, ese modelo que percibimos en el espejo al levantarnos y ese modelo que replica patrones inconscientes y repetitivos que nos pueden dejar en ese estado de adormecimiento en la vida, que se puede pasar la vida y no dimos los cambios que se precisaban para esta encarnación. Entonces, sean bienvenidas, bienvenidos. Aquí están los datos de contacto. Vamos a continuar con el estudio. Estamos en el subcapítulo Jesús como modelo y hermano mayor. Recordarán que el título realmente no nos referimos a Jesús como Dios ni propiamente como Salvador, como usualmente lo dicen las religiones. Si algo tiene el Maestro Jesús es que Él es el hermano mayor, Él es el que estableció un modelo de transformación personal que aunque Él no lo necesitase en su en su encarnación como ser humano, lo dejó como legado para todos aquellos que estamos transitando a esta tierra. Entonces, el modelo de Jesús siempre decimos nosotros, los estudiantes de las enseñanzas metafísicas de Edgar Cayce y también del espiritismo, inclusive, que el hermano mayor Jesús o el maestro Jesús o el modelo o el guía Jesús lo reconocemos como el hermano mayor que luego logró la manifestación de la conciencia crística plenamente, o sea, la conciencia de luz, la conciencia de unidad, la máxima presencia de amor a través de él, en amor al Padre sobre todas las cosas, considerándolo como Dios, como Padre, y el amor que manifestó a todos sus hermanos en todos sus detalles en la vida. Entonces Jesús viene a ser como el referente, el modelo para toda esta humanidad y para todas las humanidades que puedan haber en tercera dimensión. Propiamente es hijo de Dios como cualquiera de nosotros, pero sin embargo aceptamos que tiene el merecimiento de haber sido el canal perfecto de Dios aquí en la tierra. Entonces vamos a continuar con el estudio y vamos a ver algunos aspectos de la temática de hoy. Ciertamente, el Maestro Jesús ejemplificó la conciencia de Cristo. La conciencia de Cristo o la conciencia de luz o la conciencia del amor incondicional, la conciencia cósmica, la conciencia de Dios mismo, pudiéramos decir, es la conciencia de Cristo. Así se le llama la conciencia de Cristo. El término Cristo es como el ungido de Dios. Y la palabra ungido se refiere como aquel que es, digamos, tocado por Dios, que es influido por Dios, interpenetrado por Dios y que permite que Dios se manifieste en él. El Cristo es la luz, es el camino que nos recuerda nuestro modelo original. Entonces, la conciencia de Cristo, por eso a Jesús se le llamó Jesucristo, es un nombre compuesto. La ventaja, y digámoslo así, el que haya venido el maestro, es que vino a develar el modelo de conducta, de comportamiento moral, de actitud ante la vida. ¿Cuál es el modelo de un hijo de Dios auténtico? Es el modelo de Jesús el Cristo. Entonces la conciencia de Cristo o la conciencia de la divinidad es ese modelo, ese ejemplo, esa vida que él manifestó y que a través del conocimiento que tenemos de Jesús podemos empezar a entender por qué hizo lo que hizo y cuál fue su objetivo de encarnar en la tierra. El objetivo era interesante, es muy interesante porque en la época en la cual las grandes inteligencias comprendieron que la humanidad ya estaba lista de comprender al Padre como a Dios como Padre universal, como Madre también cósmica, y que el ser humano tenía la capacidad de entender su filiación con Dios, su identidad auténtica,
es cuando viene Jesús. Y el Maestro encarnado como tal, él, digámoslo así, que trazó el camino de vuelta al Padre bajo el principio de la gracia. El principio de la gracia puede sonar como la gracia religiosa, pero no es así. Abre el camino a la gracia divina, cuando el hijo perdido, como en las parábolas, el hijo pródigo, regresa o dice después de tanto sufrimiento, decide regresar a la casa del Padre y empezar, digamos, desde cero. Entonces ese camino, esa trayectoria que manifestó Jesús, es el modelo de vida al cual estamos llamados todos los millones de seres humanos aquí en la Tierra. No importa propiamente si el ser humano, por decirlo así, no adopta una religión como tal, como por ejemplo la cristiana, porque muchos caminos llevan al modelo del Cristo. También Buda, también Confucio, Zoroastro, Mahoma, inclusive, pudiéramos decir que de alguna forma tuvieron aspectos de la conciencia del Cristo en mayor o menor grado. Pero también debemos reconocer que el modelo que inclusive los grandes espíritus han comentado, que es el modelo por excelencia del camino, la verdad y la vida, o sea, la presencia de Dios es el Maestro Jesús. No por fanáticos o por una intención de discriminación del modelo de los demás modelos. Ciertamente estamos viendo que este modelo representa lo más sublime del ser humano y lo más cercano a Dios como tal. O sea, lo divino hecho carne, por decirlo así. Entonces, muy importante reconocer esto. Es reconocer que no necesariamente voy a decir voy a adoptar al modelo del Cristo religioso que me han inculcado, por ejemplo, las religiones, sino que a través de mi entendimiento, a través de una búsqueda interna, y de una identificación de la vida de Jesús, voy a encontrar que ese es el camino que estoy buscando como alma. Y ese es el camino que me conduce al retorno a mi casa, a mi identidad auténtica como hijo de Dios, como hijo auténtico de Dios, con plena autoridad, con pleno reconocimiento de sí mismo. Entonces el maestro siempre ha dicho esto. El detalle del ser humano es que no tratamos al otro como hijo de Dios, porque pensamos que el otro es otra cosa. Inclusive podemos considerar que es como un objeto, una cosa. Sin embargo, el otro eres tú. O sea, la conciencia divina está desplegada en millones de seres humanos aquí en la Tierra, pero también en todos los seres. Y hablábamos en la charla pasada que al menos en el inicio, en esta etapa, debemos aprender a amar al prójimo como a uno mismo. Y aquí había un debate, ¿cómo como a uno mismo? Entonces yo me tengo que hacer menos. No. Amar al prójimo como a uno mismo es tratar al otro como quieres ser tratado, como te tratas a ti mismo. Entonces por eso de ahí viene el concepto. Haz con los demás como quisieras para ti. Haz como con los otros como quisieras que ellos hicieran para ti. Y también nos dice algo, cuanto hagáis al más débil de vosotros, al más insignificante, al más pequeño, o al más pecador o al más vil, al más defectuoso, entre comillas, cuanto hagáis al más débil de vosotros, se lo hacéis al propio Creador. Entonces estas palabras que han sonado como muy religiosonas, por decirlo así, es la culminación del Evangelio, del mensaje del Maestro. Es como la llave que abre la puerta para identificar nuestra divinidad y acortar nuestro regreso a la fuente, a nuestro hogar, a nuestra verdadera naturaleza con Dios. También se nos dice que el reino de Dios está dentro de vosotros. Y esto no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque pensamos que el cambio debe de hacerse afuera y el reino de Dios está dentro de ti. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si no encuentras a Dios en ti mismo, no lo vas a encontrar afuera. A que si no haces los cambios que debes de hacer, difícilmente vas a exteriorizar esa luz, que ese es el objetivo de la vida. La vida tiene como propósito que expandas tu mayor luz y saques tu mayor versión, tu única versión, que es la original, que es la auténtica. Entonces todos los cambios se ejecutan adentro. Al hablar del reino de Dios es hablar del Espíritu de Dios en uno mismo, que es uno mismo, pero que está cubierto y revestido de múltiples capas.
Y una de esas capas obviamente es el ego, la personalidad, que ha creado una entidad paralela a la entidad del alma, por decirlo así. Todos los cambios proceden dentro. Todas las transformaciones, inclusive la salvación, por llamarlo de alguna forma, de uno mismo, la salvación no es más que el despertar y el recordar estas verdades. A esto llamaría yo salvación, tomar conciencia. Por eso, en esta encarnación, el objetivo más importante, por ejemplo, de algunos de nosotros, es entender estas verdades, sacarles provecho y empezarlas a practicar. Porque bien pudiéramos haber encarnado como científicos, artistas, como comerciantes o como cualquier otra actividad humana, que no es que sea mala, todas tienen algo que aportar y en todas se puede aportar algo. Pero algo muy importante, lo más importante es que el mayor servicio que se puede hacer ahora es traducir estas enseñanzas en un lenguaje sencillo y sobre todo practicarlas. No podemos transformar a los demás si nosotros no nos transformamos. No podemos, digamos así, argumentar que esta es la verdad que nos salva o que es el camino correcto si nosotros no lo hemos evidenciado en el trato diario, en el día a día, en el encuentro y el reconocimiento de uno mismo como un ser en ese proceso de perfeccionamiento que nos está costando y nos cuesta y nos va a costar, pero ese es el camino de retorno. O sea, estaríamos haciendo cualquier otra cosa si lo hacemos sin esta conciencia, pues ciertamente que estamos dormidos todavía. Veo, por ejemplo, personas que se dedican al patinaje artístico en esta época, personas que están en la política, personas que están haciendo dinero, mercadeando sustancias ilícitas, por ejemplo. Vemos que hay tantos intereses del ser humano como personas hay en la Tierra. ¿Y cuántos se dedican a comprender esto y hacen un esfuerzo consciente, sincero, de quererlo llevar a la práctica? Muchas personas están en las religiones, inclusive escuelas esotéricas, místicas, espiritistas, espiritualistas y de todo tipo, metafísicas inclusive. Y esto que es tan importante, quizás se pasa desapercibido. La doctrina está bien, las verdades está bien, el conocimiento está bien, pero si no entendemos quién es Jesús, cuál es el objetivo de su venida, cuál es el propósito de todo lo que hizo y que va dirigido a mí, y cómo voy a responder yo ante esa invitación que me hace la vida, pues podré estar pasando la oportunidad. Y es curioso, estaré siendo dormido, continuaré dormido por un buen tiempo. Entonces, lo más importante en la vida es tomar conciencia de estas verdades. Y lo más importante de esta vida es practicarlas para compartirlas con otros. Entonces, el despertar se da con esto, hacer un acto de revisión, un acto de concientización para entender la trascendencia de esto. Entonces, el maestro decía, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y esto se ha malentendido, como si dijéramos que Jesús se hizo Dios y que se quiere toda la idolatría para él. Esto no es así. La frase especifica de alguna forma o trata de dar el modelo de que él fue y sigue siendo el camino, la verdad y la vida porque él pasó todo el proceso y abrió la brecha, por decirlo así, quitó las confusiones que se pueden derivar por los múltiples caminos que hay en la vida, en terreno espiritual, y él dio el modelo, él dio el ejemplo, con todo y todo. O sea, él no se limitó. Decíamos, por ejemplo, que Buda, pues no durmió, no murió tan mal, comía lo que quería, por ejemplo, y muchos de aquellos que son embajadores de la verdad lo hicieron parcialmente. Es decir, no lo hicieron al 100%, por decirlo así. Y las enseñanzas más altas nos dicen que el único modelo que cumplió al 100% es el Maestro Jesús. Entonces, cuando nos llega esta invitación, pues sentimos como si estuviéramos siendo adoctrinados o como que no queremos perder nuestra independencia, nuestra libertad. Y esto es un absurdo. O sea, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de cosas que de alguna forma
limiten nuestra capacidad, nuestro crecimiento. Entonces, esa conciencia plena de la presencia de Dios, que también los metafísicos hablan de la divina presencia de Dios yo soy, la conciencia crística, no es más que la manifestación de los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Bueno, ya los conocemos. Todo aquello de bueno, de verdadero y de noble que el ser humano puede cultivar en su trato con los demás. Y hay una pregunta que se hace aquí: ¿por qué es necesario el sufrimiento? Es necesario el sufrimiento, y alguien, inclusive en el fundamento de la metafísica, se hablaba de que cómo era posible que Dios, si es Dios, permitiese el sufrimiento humano. Y lo interesante de todo esto, que el sufrimiento es una consecuencia del libre albedrío mal canalizado. Cuando el ser humano pretende vivir con sus propias leyes, sin una ley mayor que sus propias necesidades, por ejemplo, que desea vivir al margen de las leyes de Dios, pues ciertamente que se va a presentar esto que es sufrimiento, que es la no felicidad y la no plenitud. La ignorancia genera sufrimiento, pero esa ignorancia también se deriva de una desconexión con su propia fuente. Entonces el sufrimiento humano hasta cierto punto es necesario, pero llega un momento que ya no es indispensable. Entonces el maestro aquí hablaba de que el modelo de la cruz, por ejemplo, donde fue crucificado, es un modelo arquetípico, es un modelo en el cual queda plasmado en el inconsciente del colectivo esa imagen, pero no para que perpetuase el sufrimiento. Las cruces ciertamente representan todo aquello que no hemos propiamente aprendido a expresar las facultades del alma, sino los frutos del ego, del egoísmo, del orgullo, de la duda, del miedo, por ejemplo. Entonces, las cruces y el sufrimiento es una etapa evolutiva, es una etapa de la conciencia humana que requiere vivir la cosecha de lo que ha sembrado. Por eso se dice, utilizando una frase espírita, la siembra es opcional, la cosecha obligatoria. Entonces, si hemos sembrado, eh, decidimos sembrar, lo que obtengamos de la cosecha va a ser obligado. Pero hay una ventaja: el maestro abrió el camino a la gracia, que es el amor, que es la manifestación del amor. Por eso muchos de los karmas son amortiguados, son atenuados, inclusive son dispensados para aquellos que han amado mucho, como lo dicen las citas bíblicas. Entonces, seguimos nuestro propio camino, la unidad. Hacia la unidad no hay de otra forma. Ustedes pueden buscar mil y unas formas. Podemos practicar meditación, que es buenísimo. La oración, que básicamente es la intención de regresar a la unidad, haciendo la voluntad de lo divino. Aprender a autoiluminarse, diría Emmanuel. Y lo cierto que ese camino a la unidad, nuestro propio camino, ya fue trazado por nuestro hermano mayor, que abrió camino y abrió energéticamente esa guía o esa vía que nos permite regresar a la unidad de una manera menos tortuosa, sin tener que encarnar tanto en sufrimiento, vivir tanta experiencia atroz. Aquí el punto es que cuando nos llegan esas memorias kármicas o esas memorias inconscientes y producen un sufrimiento, no digo dolor porque el dolor es más físico, el sufrimiento es como ese estado mental de exacerbar eso que me está pasando. El dolor puede ser físico y se puede de alguna forma amortiguar con una anestesia, pero el sufrimiento es un estado de indefensión, es un estado de aparente soledad, de minusvalía, de aparente abandono, de sentir que me estoy victimismo propiamente. Entonces el sufrimiento es un estado mental, emocional, es un estado de conciencia que lo genera alguna situación no prevista por nosotros, como puede ser alguna cuestión física, por ejemplo, una enfermedad. Pero también el sufrimiento se da por no cumplir nuestros deseos, porque estamos buscando y no se nos da, y se alarga el tiempo y no se logran nuestras apetencias. También se nos da el sufrimiento por algo que teníamos y que ya no tenemos. Puede ser un objeto material, un afecto familiar o cualquier cosa.
Entonces la raíz del sufrimiento decían que es el deseo. Pero bueno, un deseo que no se ajusta a la voluntad divina, al deseo divino, genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque normalmente, aunque tenemos libre albedrío, si no hacemos valoración de lo que deseamos acorde a la voluntad superior, podemos tomar decisiones y decidir cosas que no son buenas, que no son adecuadas. Entonces aquí, pues regresamos un poco a este punto. Ujú. Entonces nuestras cruces, como bien lo dice aquí, déjeme poner, estoy permitiendo el paso de una persona, más que considerarlas objeto de sufrimiento, debemos verlas como oportunidades para el avance del plan divino para mí. La mayoría, casi todos nosotros hemos pasado por pruebas de sufrimiento, pero es muy raro que nos detengamos un poco y que tengamos la conciencia alta de pretender y de considerarlas como objeto de oportunidades, como oportunidades para un avance mayor. Cuando estamos sufriendo, cuando nos está doliendo, lo que menos queremos es estar en ese, válgase, en ese estado de sufrimiento, de caos, de conflicto, de tristeza, de depresión, de ansiedad mental. Entonces el sufrimiento, reiteramos, es un estado de conciencia, es un estado mental, digámoslo así, proyectado por el ego, por la personalidad. Entonces, lo más interesante es que debemos empezar a adoptar la actitud mental de que el sufrimiento es una oportunidad que está disfrazada, así como un problema, como un desafío, por ejemplo, son oportunidades que nos está trazando el plan divino que están y que ya están, o sea, no es que quiera o no quiera, están, se presentan en algún momento y que llegaron, solo Dios sabe por qué o para qué. Pero ahí, atrás de ese sufrimiento, está la semilla de la oportunidad y está planeado, por decirlo de alguna forma, o lo hemos planeado para un mayor avance del plan divino que yo mismo proyecté para mí, que yo mismo acepté para mí. Entonces, muchos de los seres que desconocen esto ven a los cristianos, por ejemplo, como personas dejadas. Pero miren, algo importante, tenemos medicina, tenemos avances, tenemos un montón de cosas y el sufrimiento no nos lo podemos quitar. Tarde o temprano, de una u otra forma, llega, se manifiesta. Entonces, mientras son peras o son manzanas, el servicio a los demás y la propia transformación personal, que para eso estamos viviendo, es el camino para retomar el cauce adecuado que la misma evolución nos está pidiendo. Esas cruces nos pueden detener temporalmente, nos pueden hacer inclusive retroceder si fuera el caso. Pero tanto Edgar Cayce hablaba que todo problema y todo reto y toda dificultad en la vida lo veamos como una oportunidad y que debemos de enfrentarlo y salir adelante. Debemos darle cara a esa situación con lo mejor que podamos. Entonces, no evitar enfrentarnos a los retos y oportunidades que nos brinda la experiencia de la vida. ¿Por qué? Pues son el camino de regreso a la unidad. Son como elementos disfrazados que nos van a catapultar a un mayor avance, a un mayor crecimiento, a una mayor comprensión, que también nos pueden dar cosas que nosotros estamos necesitando. Por ejemplo, cuando tenemos una situación que nos limita físicamente, como puede ser una enfermedad, puede ser que a través de esa parálisis de nuestro cuerpo, por decirlo así, nos están obligando a quietar nuestro ritmo de vida y aprender a ser pacientes. También nos ayudan a que con ese dolor, con ese sufrimiento, nos volvemos más empáticos, más compasivos. Inclusive se nos para de golpe. Es como un golpe seco que nos detiene ese trajinar diario donde no terminamos de mantener a la mente quieta. Un ejemplo. Una pérdida financiera nos puede indicar que si hemos dedicado nuestra vida para acumular dinero y se nos pierde ese dinero, tenemos que aprender a que el dinero no debe ser nuestra base, nuestra vida puesta en el dinero, por ejemplo. Entonces, viéndolo de esa forma, todos los retos, todas las dificultades, todos los problemas, todas las enfermedades tienen un trasfondo
de apoyo, de ayuda, de crecimiento, quizás aunque no lo querramos conscientemente. Pero es muy importante tener esta consideración. Y es mejor concientizarla ahora en los pequeños problemas para entender de que los problemas no vienen con la intención de debilitarme. No vienen porque Dios los mandó. No es porque Dios quiera, como un Zeus, aventarnos sus relámpagos, sus rayos y centellas. Vienen por vibración, por coherencia de la evolución que yo mismo he trazado antes de encarnar, pero también por los estados mentales, emocionales que he adquirido y que he manifestado en esta vida. Entonces, el punto muy interesante, llegará el día en que reconoceremos el modelo de Cristo y seguiremos los pasos de nuestro hermano mayor. Y la pregunta que yo hago aquí es, ¿hasta qué punto conscientemente yo he decidido adoptar este modelo de Cristo? Parece una pregunta, no es hasta qué punto vamos a decir aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, que bien se respeta, pero no es la idea. El modelo de Cristo, ¿hasta qué punto en este día, en este particular momento, yo he decidido adoptar ese modelo y seguir los pasos de este hermano mayor que trazó el camino, si tengo esa confianza, de vuelta al Padre? Entonces, fíjese aquí que hay una frase bíblica que se llama el entendido. Mateo 16, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Suena súper religioso esto. El niéguese a sí mismo, es decir, bloquee sus pensamientos de su ego que lo invitan, lo incitan a rebelarse, a negar, a tener miedo, a tirar todo por la borda, a no confiar en lo espiritual o al pensar que Dios es malo o el Dios los mandó, les mandó todo ese mal. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Las formas, actitudes mentales, comportamientos, las ideas que tenía antes de comprender esto. Tome su cruz, es decir, aguante vara, como dicen los niños, los jóvenes. Tome su cruz, es decir, asuma lo que tenga. ¿Qué más? Asúmalo para que lo pueda sacar provecho. Y sígame. Sígame en mi ejemplo de que con todo y cruz estoy sirviendo a los demás y que mi vida busca ser un canal de bendiciones. Entonces, esta charla puede ser un poco fuerte, me disculpo por aquellos que pudieran tener alguna creencia religiosa, pero bueno, hemos decidido sacar la versión más pura, más que consideramos más pura, más alta, más concreta y más clara, y la hemos encontrado en Edgar Cayce. Por eso el libro 12 lecciones de espiritualidad. Entonces, ya para terminar, el día de hoy invitaríamos a todos a que identifiquen sus cruces y busquen aceptarlas en buena forma, de buena manera. Que vivan la conciencia de Cristo siendo un canal de bendiciones a quien quiera que encuentren. Y en base a esto podemos en un momento dado ir compartiendo su corona, es decir, su triunfo, su vibración, su conciencia de luz. Y esto es un proceso. No es que de la noche a la mañana, por decir, Cristo va a ser mi guía, se van a resolver las cosas y voy a adquirir la conciencia de Cristo. Es un proceso, pero un proceso empieza desde el principio, desde un punto, desde una actitud, desde una aceptación, un compromiso, un acuerdo. Las cruces decíamos que todo lo que hay que superar en la vida pueden ser cruces, incluyendo estados mentales desajustados del ego, de orgullo, egoísmo, que son los prejuicios, los sufrimientos, los problemas y retos. Que muchos de esos problemas y retos nos metemos en camisa de 11 varas al tener deseos que no son adecuados y al dilapidar nuestra atención, nuestro enfoque. Entonces, acordaos, dicen aquí, que los frutos del Espíritu, pues son todos aquellos elementos que nos ayudan a ser nuestra mejor versión, un canal de bendiciones, amabilidad, bondad, paciencia, fraternidad, compasión, comprensión, perdón, humildad, amor, indulgencia, macedumbre, etcétera. Son los frutos del Espíritu. Si pudiéramos decir la razón de nuestra vida, se reduce a esto: identificar nuestras cruces, adquirir la conciencia de Cristo al ser un canal de bendiciones
y en su momento compartir el triunfo del espíritu sobre la materia, el triunfo sobre el espíritu, sobre la mente, sobre el ego. Entonces aquí viene esta frase bonita que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Este es el yugo que se usa para las vacas, los bueyes, y no es algo simbólico, pero de alguna forma es que llevamos un yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, buscamos el descanso y nos rebelamos, nunca lo vamos a encontrar, porque mi yugo es fácil, o al menos es más ligero, y ligera mi carga, porque él ya compartió, que eso lo usan los religiosos, sobre cruz cargamos, sobre la cruz de Jesús cargamos nuestras cargas, válgase. Pues no es tanto así, pero de alguna forma ya el maestro pasó todo lo que tenía que pasar para dar el ejemplo. Y si él ya pasó la prueba y trascendió, pues nos apegamos a él en las cruces que cada quien tiene que cargar las suyas, vivimos la conciencia de Cristo en lo que podamos, busquemos ser un canal de bendiciones y por ende vamos a compartir su victoria, su corona, por decirlo así. Entonces, esta es la instrucción y bueno, aquí ya terminaríamos porque es corta la instrucción. La sesión del próximo sábado a las 8 ya estamos por terminar, estamos en la penúltima lección, la 11, que es la unidad en la página 168 del libro que pueden leer. Aquí está el ID del Zoom y los datos de contacto. Entonces aquí voy a parar la instrucción para grabar, para dejar la grabación a YouTube y vamos a entrar en pendientes de preguntas que se hicieron en la sesión pasada, que no se grabó. Ese material queda, digamos, a nivel interno, porque es algo más personal, pero vamos a seguir en este encuentro. Agradecemos a todos y que pasen un excelente día, tarde o noche y nos vemos para la próxima sesión. Muchas gracias.